Hemos estado estudiando en marzo el mes de ¿qué? El mes de la oración. Vimos 4 elementos hasta el momento. ¿Cuál es el primer elemento esencial para la oración? La alabanza, muy bien. El segundo elemento, la confesión. Acuérdense ustedes. El tercer elemento, el agradecimiento. Y el cuarto elemento de la oración es venga tu reino. Cuando usted lee el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice? Venga tu reino. Pero el quinto elemento de la oración es el perdón. Escriba allá, el quinto elemento para una oración eficaz es ¿qué? El perdón. Y vamos entonces a estudiar acerca del perdón. Yo estoy convencido de que muchas oraciones de muchos creyentes no son contestadas porque en su corazón mantienen una raíz de amargura en contra de alguien que en algún momento de su vida le causó una gran decepción o un gran dolor, y que lamentablemente hasta el día de hoy ese dolor que le causaron lo mantiene guardadito por allá en el baúl de los malos recuerdos. Entonces, de vez en cuando ese baúl se abre y aparece por allá ese mal recuerdo y nos impide tener una oración eficaz delante de Dios, nos impide tener una buena comunión con el Padre. Permítame compartir con ustedes una historia, un momento. La Biblia habla de una muchacha llamada Dina. ¿Cuántos han escuchado la historia de Dina? Génesis capítulo 34. No vamos a leer todo el capítulo 34 porque la historia de Dina está ahí en todo el capítulo 34. Pero dice la palabra del Señor que Jacob, el papá de Dina, había comprado un terreno, había comprado un lote en un lugar en Siquem. Se lo compró a un hombre llamado Hamor, quien era padre de un muchacho llamado Siquem. Allí en aquel lugar Jacob plantó y levantó un altar a Dios, pero en aquel lugar también Jacob puso su casa de habitación. Él compró ese lote para construir ahí su casa. Y resulta que como se plantaron a vivir ahí, un día Dina, la hija de Jacob, quiso salir a conocer los vecinos. Y Dina dijo: yo quiero ir a conocer a ver qué muchachas son las que hay por acá, con quién yo puedo hablar, voy a ver, allá hay un centro comercial, voy a buscar a ver con quién me encuentro en ese centro comercial. La palabra del Señor dice que Dina, queriendo conocer amistades, salió del terreno que había comprado su padre y la vio un muchacho, la vio Siquem, el hijo de Hamor. Y cuando la vio hermosa. Entonces este muchacho se le acercó a Dina, pero no se le acercó como todos esperáramos para cotejarla de pronto, para charlar con ella, invitarla a un café, cualquier cosa, sino que se acercó, la tomó por la fuerza y la violó. Violó Siquem a Dina. Entonces sucedió que después de que Siquem abusó de Dina, quedó enamorado de ella. Mire este sinvergüenza. Va y viola a la muchacha, en vez de haber hecho las cosas al derecho, en vez de haberle cortejado y haberle dicho: ven, a mí tú me gustas, cualquier cosa, la viola. Después de que la viola, se enamora de ella y este sinvergüenza va y habla con el papá y le dice: papá, ¿por qué tú no hablas con el papá de Dina? A mí me gustaría tomarla como mujer, que fuera mi esposa. Entonces Hamor dice, sin conocer las cosas, dice: listo, mijo, si a usted le gusta la muchacha, yo voy a hablar con ese varón, con Jacob, para que la pueda usted tomar como esposa. Pero resulta que cuando Dina llegó a la casa, llegó estrujada, llegó llorando, llegó afligida. Entonces Jacob se dio cuenta y le preguntó: ¿qué le pasó, mija? Y Dina le cuenta a su papá lo que acababa de suceder con este muchacho. Entonces Jacob no reaccionó de inmediato. Imagínense ustedes como papás que le violen su hija, la doncella de la casa, la más bonita, la más preciada. Jacob tenía 12 hijos, pero ella era su hija. Él tenía varones, pero ella era su Dina, su hija, su amada. Y se la había violado este sinvergüenza. La rabia que tuvo que haber sentido Jacob. Pero Jacob se aguantó la ira un momento.
Y Jacob dijo: si yo reacciono violentamente, yo soy nuevo en esta tierra. Tal vez los de esta población tengan esa costumbre de tratar así a la gente, a los extranjeros. Yo voy a esperarme un momentico a que lleguen mis hijos. Los hijos de Jacob estaban trabajando en el campo. Entonces, cuando llegan nuevamente, sucede que Jacob le cuenta a sus hijos y todos ellos caen en ira, en rencor, en rabia en contra de ese muchacho que había hecho eso en contra de su hermana. ¿Se imaginan ustedes el consejo de 13 varones sentados tramando a ver cómo tomaban venganza en contra de aquel que había violado a su hermana y a su hija? Pero antes de que ellos pudieran tramar algo, llegó Hamor con Siquem. Y como si nada hubiera pasado, entonces todos quedan perplejos y dicen: ¿los matamos o qué? Mire, aquí nos los pusieron en bandeja plata, ¿qué hacemos con estos? Y de pronto alguno dijo por allá: espere, no van a hacer nada. Quédense quieticos un momento. Escuchémoslos a ver qué es lo que tienen para decir. Entonces Hamor habla por Siquem y habla con Jacob y le dice: mira, Jacob, mi hijo ha visto a tu hija y ha quedado enamorado de ella. Y él me ha pedido que hable contigo para que tú se la des por esposa. Ay, yo creo que esos dijeron: este es mucho sinvergüenza, este es mucho atrevido, ¿cómo viene hasta acá? Con toda la rabia que estaban sintiendo ellos, lo hubieran podido matar en ese momento. Pero uno de ellos toma la vocería y dice: con que Siquem se quiere casar con nuestra hermana. Muy bien, lo que pasa es que ustedes son paganos, nosotros somos del pueblo de Dios, y nosotros no podemos mezclarnos con ustedes así nomás. Vamos a hacer algo. Yo voy a hablar con mi papá. Vamos a entregarles a Dina a ustedes, pero con una condición: de que todos ustedes se circunciden. Y así, de esa manera, ustedes podrán tomar a nuestras hijas y nosotros tomaremos a las de ustedes. Y vamos a emparentar y vamos a hacer negocios. Y Hamor y Siquem se pusieron contentos y dijeron: listo, esta gente es gente de negocios, mire, vamos a hacer negocios. Entonces se fueron Hamor y Siquem y llegaron al pueblo y hablaron a todos los hombres y dijeron: miren, Jacob llegó y tiene unas hijas de lo más bonitas y nosotros andamos como escasos de mujeres. También Jacob viene y tiene riquezas y nos han propuesto que nos circuncidemos nosotros y que podamos hacer con ellos alianzas. Entonces, que podamos nosotros tomar las hijas de ellos y que ellos tomen las de nosotros, y que podamos relacionarnos en negocios, y vamos creciendo, va creciendo el pueblo, vamos a volvernos hermanitos, vamos a hacer familia. Esa idea agradó a todo el pueblo. Todos dijeron: vamos detrás de las hijas de Jacob. Entonces sucede que ellos toman la decisión de circuncidarse. Y cuando se han circuncidado, al tercer día, que era el día de más dolor de la circuncisión, se levantan dos hermanos de Dina, Simeón y Leví, y toman sus espadas y se van al pueblo y acaban con todos los varones del pueblo. Los mataron a todos, los cogieron enfermos, los cogieron débiles. Imagínense, estaban recién circuncidados, no podían ni correr. Los cogieron de esta manera y los mataron a todos. Dice la palabra de Dios en Génesis 34 que ellos no solo mataron a los hombres de Siquem, sino que mataron a Hamor, a Siquem, al que había violado a la niña, y tomaron a las mujeres de aquella región. Las tomaron para ellos, tomaron también a los niños, se apropiaron de todas las riquezas, de todo lo que habían. Se desquitaron por la ofensa que le habían hecho a Dina. Cuando llegaron a la casa y cuando ve Jacob que estos van llegando con todo ese poco de animales, con mujeres, con niños y ensangrentados hasta más no poder, dijo: ¿qué pasó aquí? Entonces ellos le dicen, Génesis 34, 30 al 31, dice: después Jacob le dijo a Simeón y Leví: ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos
que ellos se unirán y nos aplastarán. Me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Entonces ellos argumentan y le dicen: papá, pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Replicaron ellos, enojados. Mis amados hermanos, Jacob le está diciendo a Simeón y a Leví: ustedes me metieron a mí en un problema más grande del que primero estábamos. Sin embargo, los hermanos de Dina justificaron la manera como actuaron. La venganza era para ellos lo más importante en ese momento, más importante que la diplomacia. Ellos conocían cómo era de diplomático su papá. ¿Saben por qué? Porque Jacob había tenido un hermano. ¿Cómo llamaba el hermano Jacob? Esaú. Y Jacob había engañado a Esaú. Y un día Jacob tiene que encontrarse nuevamente con Esaú. Y Jacob dijo: ¿y ahora cómo le voy a hacer para encontrarme yo con Esaú? Entonces trajo y dividió su familia y las riquezas por grupitos y dijeron: vayan ustedes caminando de a poquito y yo voy a ir de últimas. Así cuando Esaú llegue a donde yo estoy, ya va a estar como calmadito, no va a querer matarme. Jacob era un tipo diplomático, era un tipo estratega, pero Simeón y Leví eran unos tipos coléricos, iracundos. Entonces Jacob dijo: ustedes me metieron a mí en la grande. Esto lo hubiéramos podido manejar diplomáticamente. ¿Qué sucede, mis amados hermanos? Sin importar el daño hecho, la ofensa causada o la deuda que se tenga, ¿hasta dónde puede crecer el odio en el corazón de una persona? Una ofensa puede ser la oportunidad para dejar que Dios sea quien pelee por nosotros, o el fin de una relación de amistad, o el fin de una relación sentimental, o el comienzo de una tragedia. Cuando a nosotros nos han herido en el corazón, cuando nos han causado un gran dolor, yo no sé cuál haya sido la mayor decepción que usted haya tenido, ¿sí? Pero cuando nos causan una decepción en el corazón, nosotros tenemos dos opciones: o actuamos diplomáticamente y llevamos eso a los pies de Cristo y le decimos: Señor, mira cómo me ha dolido lo que me han hecho, o dejamos que crezca una raíz de amargura en nuestro interior. Y cada vez que vemos a ese fulano, yo me imagino que Simeón y Leví veían a Siquem y decían: este lo pico pero por pedacitos. Estaban heridos, le habían violado a su hermana, les habían dañado la honra de la familia. Mis amados hermanos, para Simeón y Leví fue más fuerte la sed de venganza que el poder de la misericordia y el perdón. Y usted va a decir: pero pastor, si es que violaron la niña. Sí, mis amados hermanos, lamentablemente hoy en día hay una estadística que dice que de cada 10 niños, 3 han sido abusados sexualmente. Hay mucha gente que fue abusada en su infancia. Y el abuso sexual no es únicamente cuando hay un acceso carnal. El simple hecho de un manoseo, de poner los niños a ver cosas que no deben ver, eso es parte del abuso sexual. Este man había abusado de Dina y los hermanos de Dina tomaron venganza por mano propia y acabaron con todos los de aquel lugar. La actitud de Simeón y de Leví contrasta con la actitud de Jesús en la cruz. Escúcheme bien. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba desnudo. Mire, muchos pintan a Jesucristo con un trapito allá cubriéndole sus partes íntimas, ¿no? Jesús quedó totalmente desnudo en la cruz. Dice la palabra del Señor que los soldados romanos le robaron a él la túnica, le quitaron sus vestiduras, la rompieron entre 4 y la túnica la echaron a suertes, se la jugaron quién se quedaba con la túnica. Jesús estuvo expuesto en su desnudez allá, en la cruz. Jesús estuvo expuesto, desfigurado por los azotes y los golpes que le habían dado, cansado, exhausto por haber tenido que cargar la cruz, agonizante por las heridas, lleno de dolor por la corona de espinas que habían puesto sobre su frente, y aún siendo el Hijo de Dios, teniendo la autoridad de todos los reinos, no le pidió a Dios que los consumiera en su ira. ¿Sabe qué pidió el Señor? Dijo: Padre, perdónalos porque estos no tienen ni idea de lo que están haciendo.
Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si allí en la cruz, en lugar de Jesús, hubieran estado Simeón y Leví, le hubieran dicho al Padre: Padre, manda un ejército de ángeles y consume a todos estos. Y lamentablemente así actuamos muchos de nosotros. No clamamos a Dios por misericordia y por sanidad de nuestro corazón, sino: uy, Señor, es que si yo lo tuviera enfrente. Y utilizamos a Dios para que tome venganza. Señor, consúmelos, acábalos, mira lo que le han hecho a tu siervo, a tu hijo. El quinto elemento para una oración eficaz es el perdón. Y tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Mateo capítulo 6, por favor. Vamos al Evangelio de Mateo. En el capítulo 6, los versículos 9 al 15 leemos: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y el versículo 14 y 15, que se les faltó enseñárnoslos cuando nos enseñaron el Padre Nuestro, dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sígame con atención, porque en el momento en que los discípulos le piden a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Jesucristo era un hombre que tenía una disciplina de oración. Y entonces Jesús venía sanando enfermos, haciendo milagros, prodigios, señales. Y los discípulos nunca le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a echar fuera demonios. Pero sí hubo una petición que le hicieron: Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús les dijo: ustedes deben orar de esta manera. No sean como los hipócritas, los fariseos, que se levantan en las sinagogas y empiezan a gritar y a vociferar pensando que por su mucha palabrería van a ser oídos. Ustedes solitos, metidos en su cuarto, arrodíllense. Allí en su cuarto donde el Padre los ve, Él los va a recompensar en público. Pero ustedes deben orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, primero denle la alabanza y la gloria al Señor. Santificado sea tu, venga tu reino, que significa, como lo veíamos el viernes: yo me quito, Señor, de mi trono, de lo que es legal para mí, y siéntate tú, Jesús. Eso significa venga tu reino. Tiene que haber un momento, porque es que hay mucha gente que le dice: ay, mi Señor, tú eres grande, poderoso, bonito, qué hermoso eres tú. ¿Te acuerdas de la deuda que tenemos, Señor? Es que nos toca pagar el domingo la cuota. Es que tengo que hacer esto, es que... Y nunca dejamos que el Señor sea el que tome el lugar en la oración. Y lo primero que tenemos que hacer después de alabar y glorificar al Señor es permitir que Él sea el que nos guíe. Por eso dice: venga tu reino y hágase ¿qué? Tu voluntad. Lamentablemente hoy hay mucho creyente que la puerta de su casa tiene un letrero que dice: aquí se cree en Dios, pero no se hace la voluntad de Dios. Tristemente, aquí creemos en Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y después dice el Señor, como dice: el pan de cada día dándolo, Señor, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ay, ay, ay. Señor, perdónanos porque somos pecadores. ¿Cuántos hemos pecado en este lugar? Todos, ¿cierto? Yo creo que la última vez que pequé debió haber sido esta mañana, ¿cierto? Todos nosotros hemos pecado. Y por eso venimos en oración muchas veces y le decimos: Señor, perdóname porque yo te he fallado. Perdóname, mi Dios. Pero ¿y qué de los que tienen deudas con nosotros? ¿Los hemos perdonado?
La Biblia habla de la historia de un hombre que un día tenía una deuda supremamente grande, era impagable esa deuda. Y habló con el hombre con el que tenía la deuda, y el hombre le dijo: ¿cuánto es que tú me debes? Millones de millones. El hombre dijo: no, este man no me va a pagar. ¿Sabe qué? Le perdono la deuda. Y el hombre salió contento de aquel lugar porque le habían perdonado la deuda. Pero cuando el hombre iba de camino, se encontró con uno que le debía 20,000 pesos. Y lo cogió y le quitó la familia por esos 20,000 y dijo: me tienes que pagar los 20,000. Y entonces un hombre que se dio cuenta fue y le contó al que le había perdonado la deuda grande. Y le dijo: si supieras lo que hizo este infeliz. Tú le acabas de perdonar una deuda de millones y él tiene en este momento una familia completa, la tiene allá sometida por una deuda insignificante. Y le dijo: mándeme traer ese sinvergüenza. Y se lo llevaron. Yo te había perdonado a ti, ¿tú por qué no hiciste lo mismo con ese? Ahora me tendrás que pagar lo que me debías. Eso es justicia. De eso se trata este versículo. Este versículo se trata, mire, permítame presentarles la oración de un hijo de Dios. En algún momento, en algún lugar de La Mancha, esto no sucedió aquí en El Socorro, un hijo de Dios se presenta en oración delante de su padre. Señor, perdona mis deudas contigo. Cierra la cuenta, por favor. Borra todo lo malo que haya hecho en contra tuya o de otras personas. Lávame de todas mis culpas, Señor. Mira cómo me he esforzado por ser fiel a tus palabras. Tus palabras son para mí un tesoro que cuido muchísimo, Señor. Yo cuido mi testimonio en todo lugar, mi Dios. Procuro ser santo como tú eres santo, Señor. Y en ese momento de la oración entonces interviene Dios. Y el Señor con su dulce voz le dice: hijo, tú sabes cuánto te amo. Tú sabes que mis planes contigo son de bien y no de mal. Y yo quiero darte el perdón que ahora tú me pides. Y de seguro que ya va en camino la ayuda que tú necesitas para cubrir todas tus necesidades. Pero permíteme preguntarte algo. ¿Ya perdonaste a los que te han ofendido? Contesta el muchacho: Señor, tú sabes que no he sido capaz de dejar la rabia que tengo contra ese fulano. Ya tú sabes, Señor, cómo me hizo quedar mal delante de mis amigos. Es un impertinente que cree que puede burlarse de todo el mundo y nadie le puede decir nada, Señor. Padre, pídeme lo que quieras, pero es que a este tipo yo no lo soporto. Padre, que se vaya del trabajo, que renuncie, y tal vez dejándolo de ver se me pase este mal genio y la rabia que siento y por fin lo pueda perdonar. Entonces Dios le dice: bueno, hijito, si lo que tú necesitas es tiempo, tómate el tiempo que sea necesario. Pero tengo que ser justo, y así como tú no puedes perdonar a ese fulano por lo que te ha hecho, yo no podré borrar tus deudas hasta que decidas perdonarlo. Hijo, discúlpame, no es nada personal, solo son las reglas del reino de Dios. Y si te la paso a ti, debo hacerlo con el resto de mis hijos. Dice el versículo 14 y 15 de Mateo 6, ¿qué dice? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es un principio del reino de Dios, mi amado hermano. Puede que usted ore lo más bonito que pueda orar. Usted puede ser un orador mejor que cualquiera de nosotros. Puede venir y sentir y ver que ángeles suben y bajan. Pero hay una condición para que nuestra oración llegue al Padre, y es perdonar a los que nos han ofendido. ¿Cómo andamos de perdón?, diría el Señor. O sea, yo estoy dispuesto a darte todo porque tú sabes, la Biblia dice: porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo con ustedes son planes de bien y no de mal. El Señor dice que su oído está inclinado, listo a escuchar las oraciones de sus hijos. El Señor está preparado, listo, Él solo quiere que tú clames a Él. Dice en Jeremías: clama a mí que yo te voy a responder.
En todo momento, dice el Señor, oren, 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 pidan. Es más, Mateo aquí más adelante dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Golpeen y se les va a abrir. Pero el Señor coloca ahí una condición. Puede que tú levantes tus manos y alabes al Señor como nadie lo hace. Puede que tú hayas dicho, Señor, siéntate en el trono. Ven, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Pero la voluntad de Dios implica perdonar. Perdonar al que nos ha ofendido. ¿Cuántas mujeres todavía caminan con rencor por aquello que sus esposos le hicieron? Su esposo les hizo. ¿Cuántos hombres caminan todavía? Aquí la llevo entre ceja y ceja por lo que me hizo. El perdón implica el poder liberar a la persona con la cual tenemos una deuda. Tal vez muchas de nuestras cuentas están pendientes allá arriba y no nos hemos dado cuenta. Tal vez tú has orado muchas veces y tú has dicho, ay, el Señor me ha perdonado. Escúchame, si tú tienes rencor en contra de alguien, tus oraciones no han llegado arriba, de este techo no han pasado. Es lo que dice el Señor. Si ustedes perdonan a los que tienen deudas con ustedes, yo los voy a perdonar, de lo contrario no. Entonces qué bueno es poder hacer una reflexión en esta mañana y decir, Señor, ¿a quién no he perdonado todavía? Porque, escúcheme bien, el tiempo no cierra las heridas. Eso es un invento del mundo. El tiempo no cura heridas. Porque usted puede que lleve 15 años que le hayan hecho algo, pero si usted llega a ver a ese fulano, se le revuelve todo. Hay muchas cosas que nos han hecho a nosotros que en algún momento van a volver a surgir. Perdonar es un acto voluntario. Depende del ofendido. ¿De quién? De la víctima depende perdonar. Uy, pero ¿por qué? ¿Por qué? No es eso lo que nos preguntamos, pero ¿por qué yo tengo que perdonar si a mí fue el que me la hicieron? Jesucristo nos dijo, si te pegan en una mejilla, coloca la otra. Y si te ponen a cargar algo una milla, cárgala hasta 2. Y si te piden la camisa, dales hasta la capa, dijo Jesús. Uy, no. Esa parte del evangelio sí no me la habían contado, todo iba muy bonito hasta acá. Mis amados hermanos, si nosotros venimos a la presencia de Dios y queremos ser escuchados, tenemos que perdonar. ¿Hayan hecho lo que nos hayan hecho? Sí. Es un acto voluntario. Depende de la víctima, del ofendido, perdonar. Y también depende del que ha ofendido, buscar a quien le ha hecho daño y pedir perdón. Mira, tal vez a ti no te han ofendido, pero tú hayas sido de esos manes malos, como hablábamos ahorita, que hayan ofendido a otros. Siempre hay uno que es el chacho del colegio, siempre hay uno que ofende, siempre hay uno que se las da de más. Y vive ofendiendo a la gente, y vive pasando por encima de los demás. Y tal vez tú no te has dado cuenta que con tus actos has podido ofender a otros. Tal vez tú no hayas reconocido que con tus actos muchos se pudieron haber sentido ofendidos y tú como campante en la vida. ¿Qué debemos hacer entonces para poder perdonar efectivamente? Porque alguien puede decir, pastor, hasta psicólogo me pusieron. Yo he intentado perdonar a esa persona que me ha hecho tanto daño, pero yo no he podido. Y yo he escuchado gente así en consejería, no puedo perdonar, no puedo. Su corazón está con una raíz de amargura, toca quitar esa raíz. ¿Y de qué manera se quita esa raíz de amargura? ¿De qué manera se saca esa raíz de amargura? La palabra del Señor nos dice cuál es el proceso para poder perdonar. Santiago capítulo 5. Por favor, acompáñeme al libro del apóstol Santiago. Capítulo 5,
el versículo 16. Dice la palabra del Señor: confesaos vuestras ¿qué? Vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. En estos días me preguntaban: pastor, pero usted dice que uno no debe confesarle los pecados a un hombre. Y entonces, ¿por qué aquí la Biblia dice que confesémonos nuestros pecados unos a otros? Porque es que tenemos que tomar el texto en el contexto en que fue escrito. Cuando usted está leyendo lo que Santiago escribió, Santiago está hablando de ser pacientes y de orar en todo momento. Y Santiago está diciendo: hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia y sean afirmados sus corazones. El versículo 8: porque la venida del Señor está cerca, está escribiendo Santiago. No se quejen unos contra otros. Mire, no murmuren los unos de los otros, para que no sean condenados. El versículo 10 dice: hermanos míos, tomen por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Está hablando Santiago, está escribiendo de gente que ha sido ofendida. Gente, acuérdense de Jeremías. Jeremías era el único profeta de Dios en aquella época. Y Jeremías decía: Jerusalén va a ser destruida. Y los profetas decían: eso es pura paja este man. Y Jeremías tuvo que estar metido en una cisterna. Lo metieron preso. Le fue mal a Jeremías por hablar acerca de Dios, por traer el mensaje verdadero de Dios. Y Santiago está diciendo: mire, a ellos, a los profetas, los padres de los judíos. Acuérdense que Esteban confronta a los judíos, le dice: sus padres. Pedro también los confronta, le dice: ustedes mataron a los profetas. Entonces Santiago está diciendo: ellos fueron ofendidos. He aquí que tenemos por bienaventurados a quienes, a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. ¿Cuántos se acuerdan lo que le sucedió a Job? Y lo paciente que Job fue. Y habéis visto el fin del Señor, dice Santiago. O sea, ustedes se dan cuenta cómo Job, después de que sufrió todo lo que sufrió, el Señor le devolvió el doble de lo que antes tenía. Tengan paciencia. Entonces aquí en el versículo 15 dice Santiago: la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, ¿qué? Le serán perdonados. Ahora el 16 y el punto que nos interesa para poder sacar toda raíz de amargura del corazón. Confesaos los pecados. ¿Quiénes? 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 Escuche bien, dice: los unos a los otros. La única manera de ser sanados realmente: primero, tenga un encuentro con la persona que lo ha ofendido. Cuando dice confesados los pecados unos a otros, es la pareja tuvo un problema, están a punto de separarse. La única manera de salvar un matrimonio es que los dos se sienten a dialogar y que abran sus corazones. Miren, yo estoy cansado de decir a la gente, de escuchar que la gente dice: pastor, pero es que yo le he pedido a Dios que me quite esto del corazón. Mi amada hermana, Dios no se lo va a quitar. ¿Sabe por qué? Porque la única manera de sanar esa herida es sentándose con el que la ofendió enfrente. Tenga un encuentro con el ofensor. Es necesario tener un encuentro con quien nos ha ofendido y decirle cara a cara todo lo que estamos sintiendo por culpa de lo que nos hizo. Uy, hasta allá no. Hasta allá no. Miren, ahorita que estamos con el proceso de paz, cuando hubo la desmovilización de los paramilitares, hubo un evento pedagógico. Llevaron a Mancuso, llevaron a todo ese poco, a Don Berna y a un poco de gente, y los pusieron de frente de los familiares de la gente que ellos habían matado. Y allí de frente la gente les decía: ustedes hicieron esto, ustedes. Y ellos simplemente escucharon. Al final uno de ellos se levantó y dijo: el daño ya está hecho, perdónenos.
Cuando salieron las víctimas, los familiares de las víctimas, una señora decía: por fin siento paz en mi corazón de haberle dicho a ese desgraciado lo que le hizo, lo que nos hizo a la familia. Solo existe una manera de ser sanados: sentarnos con el victimario y hablar, mis amados hermanos, no hay más. Usted puede que haya tenido un problema con su vecino. El segundo paso, antes de hablar con el victimario, escúcheme bien, ore antes de ese encuentro. Ore antes de ese encuentro. Si usted quiere puede leer Génesis 33 y se va a dar cuenta de lo que le pasó a Jacob con Esaú. Y Jacob decía: mi hermano me va a matar, mi hermano me está buscando para matarme, mi hermano me va a matar. Entonces Jacob planea todo, ¿no? Él muy diplomático dijo: yo primero mando las mujeres y los niños. Pero esa noche Jacob se dio cuenta de algo, que no podía entrar a hablar con Esaú en sus fuerzas. Entonces hizo que toda su familia y todos sus siervos pasaran hacia un lado, y él se fue al otro lado, y dice la Biblia que luchó con el ángel. Ahí fue cuando tuvo un Peniel, un encuentro con Dios. Entonces dijo: yo de aquí no me quito hasta que tú me bendigas, le dijo al ángel. Tuvo primero un encuentro con Dios antes de tener un encuentro con el que estaba ofendido por causa de él. Mi amado hermano, antes de hablar con la persona que le ha causado tanto dolor, usted tiene que haber hablado con Dios: Señor, ayúdame a encontrarme con esa persona, pero que cuando yo hable con ella, el corazón de ella también esté dispuesto a oír lo que yo tengo para decir. Es esa la manera, no hay otra. Yo busqué por toda la Biblia y yo dije: Señor, ¿cuál es la manera para perdonar? Porque si con el psicólogo vamos y el psicólogo nos dice: bueno, relájese, ponga su mente en blanco, repita conmigo: yo puedo perdonar, yo puedo perdonar, yo puedo, lo voy a perdonar. Usted puede repetir 10,000 veces: lo voy a perdonar, y se levanta de ahí con el corazón dolido. Solo hasta cuando usted se sienta con el victimario y le dice lo que le ha provocado en su corazón, usted podrá descansar. ¿O no es así? Es que le tengo que decir ciertas verdades, dígaselas, pero en un tono amable. Pídale al Señor que le dé serenidad para hablar, porque si usted llega a hablar con el que lo ha ofendido con un machete, creo que los dos va a haber una tragedia. ¿Oyó? Por eso, cuando su pareja llega borracho por allá y llega a ofenderla y llega a golpearla y de todo, déjelo que duerma la rasca. No se ponga a pelear con un borracho. Es lo peor que usted puede hacer. ¿Por qué? Porque el borracho está en un estado en el cual los dos se van a ofender y va a ser peor. Si en algún momento a usted lo han ofendido, espere que las cosas se calmen y después habla con la persona que lo ofendió. ¿Por qué? Escúcheme bien. Cuando le pedimos al Señor en oración, previamente que en ese encuentro con la persona pueda estar esa persona en la disposición de escuchar y reconocer su culpabilidad, pero que la persona que le ha ofendido también pueda abrir su corazón y ser sincera con usted. ¿Por qué? Porque es que si alguien lo ofende a uno es porque tiene algún motivo en su corazón para habernos ofendido. Puede que usted haya hecho algo de lo cual usted ni cuenta se dio. Le voy a contar algo que me pasó a mí una vez. En la iglesia donde crecimos con mi esposa, yo estaba trabajando en un pueblito por allá al norte de Boyacá, y un día llegué. Nosotros bajábamos una vez al mes a tomar la Santa Cena. Era muy lejos, eran 9 horas de Tunja, donde nosotros trabajamos, y la iglesia estaba en Tunja. Sin embargo, nos íbamos, ese viaje nos lo hacíamos solo para ir a tomar la Santa Cena a la iglesia. Y un día llegué yo y me encontré con uno de los muchachos que habían sido discípulos míos en el grupo de jóvenes. Y el muchacho llegó con la camiseta de un equipo de fútbol a culto. Y yo lo vi con la camiseta y le dije: hola, ¿usted no ha podido quitar ese demonio de encima? Escúcheme bien, habían como 5 o 6 personas alrededor de nuestros amigos, de los muchachos que iban pastoreado. Y todos soltamos la risa, guau, guau, guau. Y empezamos a molestar y entramos a culto. Yo tomé la Santa Cena.
Me fui otra vez para donde trabajábamos, donde vivíamos con mi esposa. Seguí yendo a la iglesia a tomar la Santa Cena, cuando un año después de ese culto, escuchen, se me acerca el muchacho y me dice: Iván, yo necesito hablar con usted. Y dije: claro, hermano, ¿qué más? Venga, conversemos. Y me sentó en uno de los salones del templo y me dijo: yo necesito que usted me perdone. Y yo dije: Dios mío, ¿y ahora qué pasó? Dije: ¿por qué, hermano? Dijo: porque yo quería matarlo a usted. Cuando el hombre me dijo eso, y es que el hombre había tenido un pasado medio oscuro, yo dije: uy, esto está delicado acá. Dije: ¿qué pasó? Y me dijo: hace un año usted me ofendió. Y me ofendió que yo estuve tramando la manera de vengarme de usted. Y dije: ¿pero por qué? ¿En qué momento? Dígame en qué momento yo lo ofendí. O sea, cuénteme. Me dijo: ¿se acuerda un día que estábamos en la puerta que usted llegó y me dijo que si no me había podido quitar ese demonio de encima? Yo digo: pues ese día se me revolvió todo en contra suya. ¿Qué pasó con este muchacho? Resulta que el ídolo de ese muchacho era ese equipo de fútbol. Usted no lo veía sino hablando de ese bendito equipo de fútbol. Y yo le toqué el lugar, o sea, de una manera mal hecha estuvo de parte mía haberle dicho eso a él, ¿sí? Pero yo lo tomé como una broma. El ídolo de ese muchacho era ese equipo de fútbol. Cuando ese equipo de fútbol jugaba, nosotros teníamos culto los miércoles por la noche. Y éramos poquitos los que íbamos de los jóvenes, pero yo les decía: vamos al culto los miércoles por la noche. Y los miércoles por la noche casi siempre habían partidos de Copa Libertadores, y ese equipito por ahí andaba en Copa Libertadores. Cuando jugaba ese equipo, ese man no iba a culto. Entonces por eso se la teníamos velada. Pues cuando yo le dije esto al muchacho, el muchacho se ofendió de tal manera que no pudo volver a tener paz en su corazón. Ese día nos sentamos, yo le pedí disculpas a él me pidió perdón a mí. Y el Señor hizo algo maravilloso, los dos pudo restaurar algo que, o sea, yo nunca lo vi mal, pero él sí tuvo pensamientos de venganza en contra mí. Ese día hicimos lo que la palabra del Señor dice: nos confesamos nuestros pecados el uno con el otro. Yo le dije: perdóname, y él me confesó lo que había sentido, todo lo que había sentido herido. Y yo le dije: discúlpame. Lloramos ese día, ustedes no se imaginan. Y oramos el uno por el otro. Señor, yo oro por mi hermano. Es el tercer paso. Oren el uno por el otro. Si la persona que le ha ofendido no es conocedora de Dios, porque puede que el que lo haya ofendido a usted sea un vecino de esos que coloca la música a todo volumen, que es bullicioso, que usted: Dios mío, quítalo de ahí, ¿sí? Si de pronto usted tiene problemas de ese talante, si la persona que lo ha ofendido no conoce de Dios, esa oportunidad que usted tiene de hablar con él, de sentarse a hablar, será la mejor oportunidad que pueda tener en su vida para que ese fulano vea reflejado a Cristo en usted. Será la mejor manera para demostrar el amor de Dios por los perdidos, el mejor testimonio que podremos dar. Si somos sinceros, el problema ¿cuál es? Que nosotros decimos: no, yo le pido a Dios, pero yo con ese no voy a ir a hablar. Hasta que usted no se siente a hablar con la persona, jamás va a poder recibir sanidad completa en su corazón. Hay gente que ha sido sana, sí, pastor, ¿y cómo hacemos con los que se murieron? Hermana, el muerto está. Pero aquí, en este caso, el Señor nos está diciendo: perdonen a los que les han ofendido. Si es alguien que no conoce de Cristo, usted tiene la oportunidad de demostrar el amor de Dios. Pero si es un creyente, como nos pasó con este muchacho, si es un creyente, mucho mejor. Los dos orarán, juntos se podrán pedir perdón el uno al otro, van a orar, y el resultado será ¿qué? ¿Qué dice el versículo 16? Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. Esa sanidad no es una sanidad física. Por eso está mal interpretado el texto cuando algunos dicen: oremos los unos por los otros. Venga, hermano, que yo oro por usted. No, aquí lo que el texto está diciendo es que cuando usted hable con la persona que lo ha ofendido y oren el uno al otro, el alma será sanada.
Ahí es cuando usted podrá decir: Señor, descansé porque ya pude confesar lo que tenía por dentro. Ya se va a quitar esa ligadura que había, que no le podía dejar a usted descansar ni estar tranquilo. Ya podrá usted mirarlo a los ojos y decir: Señor, gracias porque tú sanaste el corazón de él y mi corazón, el corazón de ella y mi corazón. Es la única manera. Amén. El momento en que nosotros venimos delante de Dios, tenemos que mirar: Señor, tengo a alguien que me ha ofendido, tengo algo en contra de alguien, tengo algo en contra. ¿Cuántos tienen negocios acá? Tantos hermanos, los que tienen negocios, que manejan clientela. Ay, ay, ay. Mi mamá tiene un pequeño restaurante y a mí me daba mal genio que mi mamá me pusiera a atender en el restaurante, porque hay gente que lo ofende a uno muchísimo. Y usted les pasa la comida y no le gusta una cosa, no le pasa la otra, y yo, ahí llega usted cargado por la noche. Pero y hay clientes que usted ya ni los puede ver. Llega el cliente y usted dice: uy, ahí viene, uy, no. Nosotros con mi esposa tuvimos una serviteca y venían algunos clientes y ya los empleados decían: no, atiéndase usted, atiéndalo usted, yo no atiendo a ese señor. Porque hay gente que es muy cansona y que nos ha ofendido. Pero como es el cliente, mi amado hermano, es que cuando el Señor dice perdonen al que los ha ofendido, no está hablando simplemente la mujer, la que la dejó parada en el altar. No es solo ese, porque es que las decepciones no son solo amorosas. Está diciendo de todos, de todos, de todos. Si usted maneja personal, en cualquier momento lo van a ofender. En cualquier momento en el trabajo usted va a sentir que como que el ambiente se torna complicado, que ninguno quiere llegar a trabajar. ¿Cierto? Tenemos que aprender a perdonarnos. Tenemos que aprender a perdonar. ¿Qué tal si tú inclinas tu rostro en esta mañana? Ahí donde tú estás. Antes de hablar con Dios, pídele al Espíritu Santo que traiga en este momento a memoria aquellas personas contra las cuales tú tienes algo en este día. Precioso Dios, Señor, tú más que nadie conoces nuestro corazón, Señor. Tú más que nadie sabes, precioso Dios, quienes nos han hecho tanto dolor en esta vida, quienes nos han hecho tanto daño, que nuestro corazón está que arde de ira en contra de ellos, Señor. Quienes nos han causado tanto dolor, Señor, que con solo verlos, Señor, el día se me puede arruinar. Ahora que Dios ha traído esa persona o esas personas a tu memoria, pídele al Señor que puedas hablar con ellos. Dile: Señor, yo soy consciente de que necesito tener un momento para hablar con esas personas, bendito Dios. Pero yo te pido, Señor, que tú lo aparejes, que sea un encuentro guiado por ti, Señor. Que la persona que me ha ofendido y me ha causado tanto dolor pueda estar en la disposición de escucharme, Señor. Que yo pueda desahogar toda esta rabia que siento en contra de ella de una manera adecuada, poderoso Rey. Señor, mira nuestros corazones, precioso Dios. Tal vez el dolor te lo ha causado tu pareja, y aunque estás viviendo con ella, todavía no has podido sanar tu corazón. Y es por eso que ya no se soportan el uno al otro. Es por eso que ya no se toleran. Es por eso que ya no pueden disfrutar de tiempos de intimidad. Pídele al Señor que
que Él coloque en tu pareja la disposición, el amor, la paciencia, para que juntos puedan hablar. Si ha sido un vecino tuyo, un compañero de trabajo, un cliente, la persona que te haya ofendido, dile: Señor, permíteme tener un momento de encuentro con esa persona y que podamos ser sanados el uno al otro, Señor. Que podamos perdonarnos nuestras ofensas y así yo pueda estar en paz contigo, bendito Rey. Y así yo pueda estar en paz con esa persona. Y así yo pueda ahora venir, Señor, delante de ti, orar, precioso Dios, y recibir todo aquello lo cual pido en oración. Y que pueda recibir tu perdón, Señor, porque estaremos cumpliendo tu palabra de perdonarnos los unos a los otros.